si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Ok? Lo leemos una vez más. San Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús dice, o lo que yo hablo son palabras personales, o lo que yo hablo son palabras de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer, va a dar cuenta, va a llegar a la conclusión. Dice, si el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá, ¿sí? Va a concluir, va a advertir, va a entender, va a asimilar, va a aceptar si la doctrina es de Dios. ¿Sí? Ahora, lo que Jesús dijo era la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Entonces, Jesús dice, la manera como pueden darse cuenta que mi palabra, mi doctrina, mi enseñanza es de Dios, depende de si en verdad ustedes quieren hacer, cumplir, obedecer la palabra de Dios. ¿Me hago cuidado? ¿Sí? Vamos. Entonces, tráigame tantita agua, por favor. Aquí tengo un bote, aquí tengo un bote. Ya tengo. Me traen botes así que me duran hasta mes y medio. Tremendos, ¿verdad? Tremendos. Bárbaros. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos, ayúdanos a entender, a asimilar. Enséñanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdame a desarrollar sabiduría y que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Que no tenga nada que ver la falta de matemáticas o de estudio secular, que podamos conocer tu palabra e identificar cuándo es doctrina, cuándo sí es tu palabra y cuándo aquello, Señor, es apócrifo, que es blasfemia, es mentira, es engaño, es trampa, es maquillaje, pero no es tu palabra. Ayúdame a asimilar, a comprender. Dame tu palabra bendita. Amamos tu palabra en esta mañana. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Para los que van llegando tarde, pero bien almorzados, pues sí, estamos viendo, hermanos, vamos a ver el principio de la voluntad humana en la iluminación. El principio de la voluntad humana en la iluminación. Ahora, si bien es cierto, hermanos, leemos la Biblia, pero hay cosas que no nos quedan claras, hay cosas que requieren meditación, asimilación, tiempo, etc. Ahora, Dios nos reveló su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos en esta mañana acerca del principio de la voluntad humana en la iluminación, estamos dando por hecho que se requiere la voluntad del individuo para que Dios nos dé iluminación. Porque Jesús dijo, Él dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, si la enseñanza es de Dios, ¿sí? O si yo hablo por mi propia cuenta. No vas a conocer, no vas a asimilar, no entenderás si usted no quiere obedecer la voluntad de Dios. Y yo creo que nomás uno que es salvo, yo creo que nomás uno que es hijo, yo creo que nomás uno que está salvado por Jesucristo y el Espíritu Santo está en él, le va a ayudar a asimilar, a comprender la palabra de Dios. Esto le va a hacer, le va a impactar, le va a mover, a amar, a entender, a conocer, a que crezca en conocimiento y en gracia, que su mente llegue a ampliarse, como dice la palabra, cuál es la anchura del amor de Cristo Jesús, para ganar, a fin de conocerle, dice Pablo,
a fin de conocerle. Pues que no es salvo, sí, pero yo lo acepté, pero hay cosas que tengo que conocer y asimilar y llegar a comprender. Y en esta mañana les hablo de eso que Dios hace, hermanos. Su palabra es revelación, sí. Pero si usted va a la palabra, en el libro de Apocalipsis, si se fija ahí, empieza el libro diciendo la revelación de ¿qué? De Jesucristo. ¿Sí? Su palabra está revelada a nosotros. ¿Sí? El cristiano tiene una comprensión de ella y sabe que cuando quiera oír de la palabra va a la Biblia. No vamos a un libro secular, a un libro extraño, ajeno a la palabra. Sin embargo, la revelación de la palabra, o sea, Dios ya nos reveló. Oye, ¿qué dice Dios? Ahí está. Pastor, ¿pero qué dice Dios? Ahí está escrito en el libro. Pero ¿cómo saber qué quiere Dios? Ahí está. Siéntate a leerlo, prepárate un buen café con canela y anís y tranquilamente dedícate, apaga los frijoles, desconecta el celular, no contestes el WhatsApp y ubícate en la palabra y Dios te va a dar ideas, ¿verdad? Ahora, sin embargo, al leer la palabra hay unas cosas que requieren la iluminación de su Espíritu Santo, hermano, para que podamos asimilar y comprender. Pastor, yo quise entender de pasta a pasta, pero bueno, para los que van llegando, estamos leyendo en esta mañana que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Es una promesa que si usted quiere obedecer a Dios, en verdad usted quiere conocer qué quiere Dios que yo haga, usted va a entender. Pero si usted no, dicho de otra manera, si usted no quiere obedecer a Dios, usted no va a entender la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios y va a juzgar aquello como que se me hace que no creo que sea, y se va a brincar, con mucha gente que se brinca los textos porque como dice algo que no le conviene, como él no está de acuerdo a hacer, cambiar, ajustarse a la palabra, y por lo mismo Dios no le es revelado o no le da Dios iluminación. ¿Sí? Ahora, estamos hablando en esta mañana ahí en Juan 7:17. ¿Sí, hermanos? Ahora, este es el principio por el cual Dios le asegura el conocimiento de la verdad al alma que tiene voluntad para conocerla, que quiere hacer la voluntad de Dios. Ahí está la diferencia. Cualquier verdad que una persona llegue a conocer, la conoce porque ha querido recibirla. ¿Sí? Es voluntario. Jesús le dijo a Pedro, ¿qué dice la gente que soy yo? Señor, dicen que eres Jeremías, que eres Juan Bautista, que Elías, que eres uno de los profetas. Ok. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Sí? No, ¿qué digo yo que ya debieras tú aceptar que soy yo? Sino, para ti, ¿quién soy yo? Y entonces Pedro declara, ¿verdad? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Creo que eso lo encontramos en Mateo, déjenme ver si es el texto de Mateo 16:16. Vaya conmigo, Mateo 16:16. Estamos estudiando en esta mañana, escuela dominical, Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Okay? Mi pregunta es, que no sabía por qué da una declaración mucho después, porque yo encuentro en el capítulo 10, desde el capítulo 10, ya Pedro andaba con el Señor Jesucristo en el equipo, en el corporativo, en el ministerio, ya andaba en la obra, ya estaba involucrado en el Evangelio, ya había sido llamado. ¿Por qué tiempo después hace declaraciones de lo que Cristo, de lo que Jesús es para Pedro? Porque llega un momento en que la iluminación bajo el Espíritu Santo le declara lo que Cristo es para él. Usted no piensa lo mismo de Cristo ahora, después de 10, 20 años, después de que el Señor haya sido maravilloso y ha constatado la palabra veraz y ha visto las maravillas de Dios, como Dios ha fortalecido, consolado y a veces, si no, provisto, dado su presencia para que podamos
enfrentar, vivir, salir adelante, hermano. Y usted mismo puede en esta mañana como cucaracho de panadería o como ratón de bodega olvidar, no sabe ni cómo está vivo, hermano, pero aquí estamos. Debe de ser, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Es su gracia, es su gracia, es su bondad. No sé por qué. Mejores cristianos ya no están, mejores pastores ya no están, hermano. Es increíble. Cierto, ¿Y qué sigo yo aquí si yo soy bien tremendo? Y tú también, no me mires así. No me mires así. ¿Y cómo es que yo sigo en la palabra? Es la gracia de Dios. Hacemos una observación dominical. A ver, prosigamos. Ok, entonces requisitos para recibir esta iluminación. Primero, repito, tienen que querer, ¿sí? Tienen que querer, ¿sí? Usted tiene que querer, hermano. Repito, Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Ahí está el requisito. El requisito sería querer. ¿Ok? La Biblia revela que nuestro entendimiento natural está entenebrecido, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 18. Efesios 4:18. Por favor. Si me gana encontrarlo, ya debe estarlo. El entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, ¿verdad? Y luego dice más adelante, ajenos a la vida de Dios, por la dureza. No quiere, por la ignorancia y dureza de corazón hermético. No quiero. Tiene que querer. Para que una persona, recuerden que Dios es el que produce el querer como el hacer, ¿verdad? Y ya estaríamos metiéndonos en el área de soberanía de Dios, que Dios mismo es el que te da la comezón para oír, para que vengas a Él. Esa es otra cosa, es otro tema más grande. Pero hoy no los quiero llevar. Tengo en esta mañana principiantes, tengo hormigas, chupones, amén, hermanos, y tengo algunos que otros miembros del Sanedrín teológico, algunos máster, gloria a Dios, ¿verdad? Licenciados en teología, bendito Dios. Ahora, déjeme decirle, entonces nos queda claro que ajenos a la vida de Dios, entenebrecidos, no puede ver, está en tinieblas, no puede ver, le explica, le habla, no puede ver por la dureza de su corazón, no quiere. Dijo el Señor, un señor arriba de 60 años, entonces, lo que me estás diciendo, entonces toda mi vida yo he estado equivocado. Oh, qué duro contestar esa pregunta así, categóricamente. O sea, él espera, ¿sí o no? He estado, pero es duro. Pero no quieren aceptarlo en su corazón. ¿Cómo? Pero yo tengo 60 y tantos años, tú eres un huequito de 28 años. Amén, hermano. Me está mirando como ignorante. Él ha vivido, él ha conocido en la vida, pero sin embargo su corazón duro no le permite entender, asimilar, porque la palabra dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? Es ese querer, esa voluntad que nos permite abrirnos los ojos. Ahí en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios, desde el 3 dice, 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Hay que ganar almas, hay que hablarles a los perdidos, hermano. De vez en cuando hay que hablarle también al bautista, amén, hermano. No por ser de una iglesia y eres algo. Los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cegó qué? Ya lo he dicho Pablo en otra ocasión, que dice que tienen el entendimiento ¿qué? Entenebrecido. O sea, es enseñarle los colores al ciego. Le hablas inglés al francés, no te entiende. Entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Y eso habla de la deidad de Jesús. Jesús es Dios. Ahora, además la experiencia humana lo confirma. Solo Dios por medio de su Espíritu Santo es capaz de abrir nuestro entendimiento. Él lo dijo en Juan 14, cuando dijo el Espíritu Santo, ¿verdad? Vaya conmigo Juan 14. Él os guiará a toda verdad. Allá en el versículo 14 y 17, ¿sí? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. ¿Por qué no le ven? Porque tienen el entendimiento entenebrecido, ni le conoce. ¿Por qué no le conocen? Pues no le conocen por lo que dijo Jesús, que el que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerdan? Amén. Y no, la gente no es sincera. De alguna manera, en Hechos 10, Cornelio, la sinceridad, el deseo, la inquietud, la franqueza con la que él trataba estos asuntos, las limosnas. ¿Se acuerdan de Cornelio? ¿Alguien conoce la historia de Cornelio? Levanta la mano. Hechos capítulo 10 de Cornelio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sus limosnas llegaron a llamar la atención de Dios. ¿Se acuerdan? Sí, hermanos, amén. ¿Se acuerdan del centurión? Señor, mi empleado está enfermo, ¿verdad? Mi siervo está enfermo. Vamos para allá. No, nomás di la palabra. Nomás di la palabra porque yo también soy jefe. Y nomás digo y se hace las cosas. Sé que tú nomás, wow, esa fe no la he visto ni en, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Su siervo está sano. Tu siervo está sano. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted va a conocer la voluntad. No busque la voluntad, quiera hacer la voluntad del pastor. No sé qué hacer, haga la voluntad de Dios. Menos hermético, menos dureza, más blandito, más sensible. Quiere conocer la voluntad de Dios, pero no está dispuesto a hacerla. ¿Usted cree que Dios es juguete? A mí de qué me sirve decirle a usted lo que usted debe de hacer si usted no quiere. Y eso que no soy tan inteligente. Dios es inteligente, hermano, y Él no va a gastar su tiempo con alguien que no quiere. Bueno, el pastor Jonás no quería, pues sí, pero ¿cómo le fue? Al final entendió, ¿verdad? Al final entendió. Sí, hay unos Jonases que, aunque sepan lo que Dios quiere, no asimilan la voluntad hasta que Dios trata muy fuerte con ellos, hermano. No hay como aprender sentadito, estudiando, sí, señor profesor. No, qué bonito. Pero a veces Dios tiene que hablarnos como Ezequiel, sal al campo, porque ahí hablaré contigo y te haré oír mis palabras. ¿Sí? Moisés escuchó la palabra ahí en el monte y bajó. Estoy espantado. Estaba asustado por lo que Dios le estaba dando. Y la presencia de Dios es temible. No sabe, Señor, manifiesta. No sabe lo que está diciendo. Hasta Dios te va a dar. Nuestro Dios es temible. No le tiemble al cuco, dijo aquel, o al chanclas, amén. Tiemble ante la presencia de Dios. Oí tu palabra y tema lo que Dios dice, porque si entiendes qué quiere Dios de ti, hermano, asimilas, hermano, Dios te manda, Dios ilumina, te hace entender. Entonces el otro está, oye, ¿qué te pareció? Dios me está hablando, Dios me está llamando, siento que Dios quiere algo de mi vida, siento que Dios está tratando conmigo, hermano, porque eres una persona que tienes su corazón por Dios, que eres sensible a la voz de Dios, y cuando quieres, y en verdad buscas, pero porque quieres hacer la voluntad de Dios, vas a entender que quiere Dios de ti. Amén. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, ¿verdad? Son palabras de Dios. Ahora, si bien ahí en 2 Corintios 4:6, hermanos, no sé si leímos ya ese pasaje. 2 Corintios 4:6, por favor, ¿alguien puede leerlo? 2 Corintios 4 dice, porque Dios que mandó que
que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quiere decir que qué? Quiere decir porque Dios mandó las tinieblas resplandecer en la luz. A ver, entonces estaríamos hablando, hermanos, que ningún maestro puede hacer esto: revelar, aclarar, iluminar. Ningún maestro, profe, licenciado con las técnicas, máster, licenciatura, doctor, puede abrirte el panorama de cosas espirituales. Hay gente muy sensata, hay gente muy... ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Cómo tú, siendo la palabra, maestro, cómo tú eres profesor, catedrático, doctorado, máster, cómo eres doctor en teología y no conoces esto? Señor, pero ¿quieres que me metan la vientre de mi madre y vuelvan a hacer? ¿Cómo no entiendes esto? Bueno, hermanos, acuérdense que Nicodemo vino de noche. Todavía estaba temblando entre será, no será, traigo la espinita, a lo mejor sí es, pero no, se me hace que no, pero por si no voy de noche para que mi gente no vea que estoy cambiándome de camiseta, ¿verdad? Sí, está cambiando, ¿verdad? Entonces, repetimos, la ciencia de este mundo no puede revelarnos a Dios. Mejor los cielos cuentan la gloria de Dios. Mejor la vida, la esencia, el universo nos enseña la grandeza de Dios. Yo estaba mirando un video esta semana de cada segundo se amplía el universo, decía él. Hay dijo él, galaxias. Hay 1000 galaxias naciendo cada segundo. Yo me quedé pensando, y él tronaba los dedos y decía: 1000 galaxias, 1000 galaxias, 1000 galaxias, 1000 galaxias. Usted sabe lo que es una galaxia, imagina la magnitud, la grandeza. Oiga, ¿qué tan grande será nuestro Dios que Dios hizo todo eso? ¿Sí? El que hizo el micrófono es más grande que eso. Su sabiduría, su inteligencia, su conocimiento, su dominio, su soberanía, su majestad, hermano, su honor es más grande que eso. Así es. Dios es grande, amén. Bendiga el nombre de Dios esta mañana, hermano. Dios es grande. Venimos a adorar a un Dios grande, hermano, un Dios majestuoso, soberano. Y del tamaño del conocimiento. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo, Pedro? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo, que estuvo dispuesto a ser Pedro, hermano. ¿Cómo murió Pedro? Pero lo negó, pastor. ¿Cómo murió Pedro? Pero lo negó otra vez y cantó el pollo. ¿Cómo murió Pedro? ¿Sí? Cuando usted entiende, usted llega a comprender, hermano, claro, él es humano, y de repente, no, se me hace que ya no vengo. Le pasó a Pedro. ¿Qué esperanzas tengo yo de usted? Amén. Que se va, que quién sabe qué. Ahí está el otro que me citó al restaurante. Quiero hablar con usted, pastor, vamos, pero usted paga. No, que me voy a decir, tiene mucho diciendo esto, ya. Quítese la espina, hermano. Quítese la espina. Vaya, pero lo malo va con usted, hermano. Lo trae usted. Hay cuenta que lo traen los bigotes, donde quiere que vaya. Y ahí nomás luego que va de iglesia en iglesia. Claro, la caña no se quita. Si lo mismo dijo el otro pastor, pero es que donde quiera que voy, todos me invitan a comer y me reciben porque no te conocen, mijito. Pero aquí te conozco. Es que la iglesia, usted dígale a la iglesia, hermano, hijo, pues te llegan a conocer. Tienes que portarte bien. Si la iglesia no es ignorante, tienes que andar ordenadamente. Pedro llega al punto en que él declara lo que Jesús es para él. Señor, tú eres el Cristo. Bueno, apenas ahí era el Cristo. Señor, tú eres el Cristo. Apenas ahí era el Cristo. Es que llega el momento en que te cae el 20, hermano. O sea, si lo aceptaste, eres algo, eres hijo de Dios, pero la iluminación va llegando, hermano, va llegando el entendimiento de lo que el Señor ha hecho en tu vida. De repente viene y predica, hermano Julio, acerca del infierno. Ya se me había olvidado de que me salvó el Señor, pero empiezo, gracias Dios, gracias Dios. ¿A poco no? Cuando alguien viene y predica con mucho poder, hasta te dan ganas de aceptar a Cristo otra vez, hermano.
Imagínense, alguien viene y nos pinta la magnitud, nos crea un interés, un conocimiento de su palabra. Somos impresionados, tocados por la voluntad de Dios y queremos amarle y servirle más y más y más. Alguien diga amén, hermanos. Como está siendo grabado esto en internet y la gente está viendo ahí, nadie dice amén. ¿Están aquí esta mañana? Amén. Bendito Dios, amén. Pero sobre todo Dios nos está viendo. Pedro declara su fe. ¿Usted ha declarado su fe? A cualquiera pues, Mateo 10, 30, 10, 28, 10, 32, 10, 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, ¿cómo dice? Yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 10, 33. Y a cualquiera que me... Pedro lo negó, pastor. Repito, hermano, ¿cómo murió Pedro? Crucificado de cabeza, porque se sentía indigno de morir como nuestro Señor. Eres humano, de repente andas ahí, te andas cambiando hasta de señora. Ya no digo de iglesia, hasta de señora, andas cambiando de ciudad, andas cambiando de amigos, andas cambiando, enojado con todo el mundo, enojado. Pero eres hijo de Dios, eres salvo, eres de Cristo. Retoma, renueva, redirige, renueva sus fuerzas, vuelve el camino, hermano, porque es de Cristo, Una vez que conoces, una vez que llega el conocimiento de la iluminación de Dios, porque repito, la revelación Dios ya la dio. Dios se revela a nosotros a través de su palabra, sí, pero Dios nos permite a través del Espíritu Santo iluminación. Ha llegado un momento en el que usted lee la palabra, va leyendo la palabra y llega un texto donde, ya lo entendí. Pues si aquí lo dice más adelantito, ¿cómo no? No me había quedado claro, es que el pastor nomás mencionó el texto, pero no, por rapidez, no leyó el contexto. Ha notado que leemos un texto y luego otro texto, atamos otro texto, pero a veces no leemos todos los contextos de todos. ¿Sí me explico? Amén. Pero llega un momento en que usted se sienta con su Biblia, empieza a meditar, a estudiar, no a leerse el Salmo 23 ni el Salmo 91, no a untarse una pomada para rosaduras, el Salmo 91, pastor, me siento muy, el Salmo 121, alzar mis ojos, un calmante, un alcacelser bíblico para... ya me siento mejor, traía muchos nudos, traía una colita bien, anda bien tenso, pastor, ya estoy comiendo mejor. No. No analgésicos, calmantes, ni pomada de coyote, sino que usted, ¿qué fue? Sino que usted va a la palabra, analiza, ¿verdad? Desquebraja y dice, ahora entiendo. Dios a través del Espíritu Santo, que mora en usted, ¿sí? Y que produce el querer como, ¿sí?, de su buena voluntad. Luego, la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces hay esa sinergia, hermano, ¿sí? Y empieza a asimilar, a iluminar y a entender. Aquí llegó una muchacha que se trajo el pastor, este muchacho, tráigaselo, pero no es cristiano, tráigalo, pastor, pero usted ha dicho que dos, pues no, así decir, tráigalo. Y el muchacho dijo, no, aquí me van a lavar el cerebro, y se puso a leer la Biblia. Ese fue su error, se convirtió. Si lees la Biblia, lees la palabra, con un corazón sincero, y que quieres hacer la voluntad de Dios, Dios se va a revelar a usted. Repito lo que dice la Escritura, ¿sí? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando usted en verdad quiere algo con Dios, quiere de Dios, quiere conocer a Dios, Dios se revelará. ¿Ok? Estamos mirando, hermanos, Mateo 11:25. Tenemos una alusión también. ¿Alguien puede leer, hermano?
que es niño y viene a Dios, con fe sencilla, recibirá revelación de cosas que el sabio y prudente nunca tendrá. La sabiduría de este mundo no le llega a la simpleza, al niño, al simple, al pequeño, que viene a la palabra con corazón sincero, recibiendo luz de su palabra, entendimiento de su palabra. Como un niño de los que tenemos aquí en la iglesia va a ir al cielo, y hay catedráticos del Tecnológico de Monterrey que van a arder en el infierno. No puedo entender eso. No puedo entender como un doctor con honoris causa, o como le llaman, con doctorados, preseas, estudios en Alemania, Francia, en España, cruzan los continentes. Pero un niño de aquí de la escuela dominical, escaso 6, 7, 8 años, ya conoció al Salvador, al dueño del universo, y va a ir a la gloria. No entiendo eso. No entiendo eso. Pues es eso, pastor, lo que usted está diciendo, mi pastor, que los tesoros de este mundo no te revelan, no te llevan, no te encaminan a Dios, sino que es su palabra. Y cuando tú quieres, cuando usted quiere, el que quiera, ¿sí? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué tenemos ahí, por favor? Dice: en aquel tiempo, 11:25, Mateo, ¿verdad? En aquel tiempo, respondiendo Jesús, les dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Uno de los salmos dice: de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Sí? Para hacer callar al sabio y al vengativo, Dios le da. Un niño, hermano, le hablas a un niño el evangelio, ¿entiende? ¿Acepta? ¿Cree? ¿Recibe a Cristo o no? Le hablas a 10 niños y de este lado le hablas a 10 hombres. ¿Es lo mismo? ¿Dónde hay más dificultad? No, yo soy de fuera. No, a mí me parece. No, a mí se me hace que no. ¿Dónde encuentras tus complicaciones? No, mi pastor. Como 3 noticias. ¿De qué lado? ¿Los niños? Acá de este lado. Porque el niño tiene una facilidad, una simpleza para conocer, y Dios se revela a gente que quiere ir al cielo. Los hombres no quieren, la gente no quiere al cielo. No me interesa. No, si usted muere hoy, no me interesa. Y si usted muere hoy, no me interesa. Así de simple. Así lo dicen, hermano. Y así si tiran el comal ardiendo en los pies, sí le va a interesar, pero cuando eso suceda ya es demasiado tarde. Entonces, la Biblia es como una mina, hermano. La Biblia, la palabra de Dios es como una mina. No entrega sus riquezas sin excavar y ahondar. ¿Sí? ¿Ha notado? Lee superficial de vez en cuando, donde caiga, ¿verdad? No es sistemático, no se mete en serio. Tengo que acabarme el Deuteronomio, tengo que leer Josué y me voy a acabar el libro de Miqueas y voy a acabarme el Nuevo Testamento y no voy a soltar la Biblia hasta que acabe el Apocalipsis. Oiga, ¿sí me explico? Hay algo, hermano, cuando usted escarba, el que escarba va a encontrar, ¿no? Sí, el que escarba va a encontrar. Hay gemas. Este es un tesoro. La palabra de Dios es un tesoro. Y este tesoro, hermano, tiene sus gemas ahí, empotradas, escondidas. Tiene que quitarle, tiene que escarbarla, hermano. Y eso es a base de la iluminación que el Espíritu Santo nos da cuando nosotros queremos conocerle. Repito, Jesús a Pedro: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dices tú? Llega un momento, hermano, que vamos asimilando, comprendiendo, y vamos creyendo y vamos confiando. Pero claro, también el pecado nos ciega. Y a veces el apapachar, el solapar, el guardar, el tener, no querer mover unas piedras. Mueve esa piedra abajo. No la quiero mover. Pero muévela abajo. Se me hace que ahí abajo hay oro. No la quiero mover. ¿Pero por qué? Está el problema. Es que no quieres cambiar, es que no quieres dejar, es que no quieres quitar ni esforzarte por quitar esas piedras. ¿Se acuerdan de Jesús y Lázaro?
quitar la piedra. Hay que quitar la piedra para que salga lo malo, si ya venga vida, hermano. Así debe ser, hermano. ¿Sí, hermanos? Es que no es bueno echar vino nuevo en odres viejos. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo, hermano? Jesús habló de eso. ¿Por qué echas, hermano? Trae toda la ropa, pero el cinto lo trae todo podrido, todo deshecho, hermano. Eso no va. Necesitamos la frescura de Dios en vidas, en aprender, reaprender, venir a la palabra. Es que así me enseñó papá. ¿Y si te enseñó mal? Es que así me dijo mi abuelo. ¿Y si te enseñó mal? ¿Qué mal? Sí, porque tu abuelo también te dejó la carreta, te dejó el machete para ir por la leña, tu abuela te dejó el metate para trabajar con la mano, el molino de manual. No, ahora ya van a las tortillas, ahora ya la máquina de coser lo hace todo, ¿verdad? Amén, hermanos. No, con más cosas se modernizan. Hay que tener ideas frescas. Esta generación tiene que ser ganada por gente fresca. A mí me interesan jóvenes convertidos con iluminación. El director, hermano, yo quiero que huela a nuevo, no a viejo. ¿Me están oyendo? Jóvenes cantando, sirviendo, predicando, haciendo. Mañana, hermano, un día estaré más detrás, checando, cuidando, guiando, llevando, aconsejando, participando, pero se requiere. El vino no me gusta, se quiere servir, hermano, pero se requiere odres nuevos. Sí, hermano, ustedes están fuertes, dinámicos, que tienen todo el impulso, que pueden hacer muchas cosas para Dios. Entréguense, hermano. No me queda claro esto, es lo que estoy diciendo. Que aunque lo diga la palabra, todavía no le ha llegado la iluminación, la asimilación, el entendimiento, la congruencia. El que, ya me cayó el 20, pastor, ya entendí. Entonces, ¿quién soy yo, Pedro? Tú eres el Cristo. ¿Por qué hasta el capítulo y no en el 10? ¿Sí? ¿Por qué empezaste a servir al Señor hasta que casi te atropelló un tráiler? ¿Por qué hasta que abuelita se enfermó? ¿Por qué hasta que perdí o pasó o enfrenté tal situación? Porque llega un momento, hermano, en que Dios dice, no, ya es tiempo, yo tengo que ir, y Dios te abre el entendimiento. ¿Ha pasado, hermanos? ¿Ha pasado? Levanta la mano para el testimonio de los demás. ¿Ha pasado en su vida? Levanta su mano. En alguna ocasión, estoy hablando en chino, hermano. ¿Han entendido? ¿Han leído? ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que estoy hablando esta mañana? Iluminación, levante la mano. Iluminación. ¿Sí? Y termino, vamos a terminar. Tengo más textos, Isaías 29, 10, 18. Escríbanlo por lo menos para que los guarden, lo analicen. Ya leímos también Corintios 2:14, nos queda claro que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. El hombre terrenal, el hombre humano, el simple humano con su entendimiento humano, él no entiende. El humano vive para él mismo, él no piensa en Dios. Salmo 14:1, el Salmo 10:2 en adelante. No hay Dios en ninguno de sus caminos, ¿verdad? Juan 14:1 dice: necio en su corazón no hay. La ideología o la filosofía o el entendimiento de los paganos: vivir, disfruta, come, viste, calza, anda, baja a toda y muérete, que al cabo ahí se acaba todo. Mientras que el creyente sabe que hay repercusión, que hay consecuencias, que todo es una siembra, ¿verdad? Y todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana, ¿verdad? Que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Que tenga cuidado, que daremos cuenta. Lo sabemos en teoría, pero llega un momento en que te cae el 20 y empiezas a burlar, porque te entra ahora sí conciencia, hermano, conciencia, con entendimiento. Te cayó el 20, ahora sí ya sabes lo que va a pasar, porque ahora asimilaste lo que Dios está diciendo en su palabra. Amén. Iluminación del Espíritu Santo. Estamos hablando en esta mañana, hermanos, acerca de el principio de la voluntad humana en la iluminación. Basados en San Juan 17, pónganse en pie conmigo. Juan 7, por favor.
basado en Juan 7, versículo 17, que dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Oramos. Padre, gracias, ayúdenos, bendícenos, nútrenos, haznos crecer en palabra, en fe, en conocimiento. Bendice la congregación, alienta, anima, fortalece, nutre, edifica. Haznos fuertes en tu palabra, fuertes en tus promesas. Permítenos conocerte más, impresionanos de tu poder, Señor. Así como impresionaste la vida de muchos que dieron la vida por ti. Ayúdame, Señor, a que nada me aparte de tu trono, de tus caminos, de tu luz. Gracias. Ilumíname, Señor. Hazme entender más tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.